Bienvenidos a Capicuando, que es gerundio. Esta biblioteca pertenece al Museo Jorge Rando, una auténtica maravilla, una institución consolera ya en el barrio del Molinillo, en Málaga capital. Así que merece una importante visita por su parte, sosegada, por supuesto, tanto el edificio, continente como contenido. Vamos a disfrutar y mucho del mundo de los libros, hablando precisamente con el colectivo malagueño de escritores. Comenzamos. Un placer, como siempre, estar en el Museo Jorge Rando. Vanessa Díez, muy buena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Directora del propio museo. Y hay proyectos que parecen que se pueden quedar en Málaga. Y no, no es así. China, ni más ni menos. Ni más ni menos, sí. En China, ¿cómo existe esa vinculación? ¿Cómo tiene lugar? Bueno, nosotros empezamos a trabajar con China porque se pusieron en contacto con nosotros desde el Museo Memorial de Shibaishi, que es uno de los principales pintores modernos, no solo más importantes de China, sino del mundo. Conoció la obra de Jorge Rando y bueno, para su primera exposición en Occidente querían hacerla aquí precisamente en el museo. A través de ahí comenzó una relación muy estrecha. Cuando vino la comisión y ya vio directamente las obras del maestro Jorge Rando, pues les maravillaron y comenzamos unas diferentes exposiciones en China, en el Museo Memorial de Shibaishi de allí, en el Art Sichuan Museum, que representó a España en una muestra europea que tenían en la ciudad de Chengdu. Sí. Y bueno, ahora proseguimos, hemos tenido un parón por la situación que hemos atravesado a nivel mundial, ¿no?, por el coronavirus, y que ya recuperamos el año que viene, justo 2023, que se cumple el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y con China. Bueno, allí han ido niños malagueños incluso a China, ¿verdad? Sí, sí, cuéntanos eso. Exactamente. De la mano del maestro, pues hemos podido tener los talleres de la Escuela Randoniana que tenemos aquí en el museo. Han expuesto en 2 ocasiones, han sido los primeros occidentales en estar en la Bienal de Arte Joven de China, que es una bienal muy importante en China. La pintura, la poesía forma parte de la educación de una manera muy directa y muy importante, y por otra parte también representaron a España a través de la Embajada Española en China en un recorrido por 22 ciudades chinas para bueno, pues mostrar su pensamiento acerca de este país asiático. 22 ciudades chinas, sí. Que es una dimensión enormemente grande. Sí. ¿Cuánto tiempo? Pues estuvieron unos 6 meses de exposición itinerante. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. O sea, al final hablamos del mundo, saben ustedes que es redondo, algunos dicen que no, que es plano, ¿no? Pero el mundo de entrada es redondo y hay que conocerlo con proximidad. Si hablamos de China, si hablamos del Museo Jorge Rando, el arte expresionista como tal, ¿verdad?, es el elemento que une. ¿Cómo se entiende este arte en China? Pues con gran admiración, además, porque bueno, la técnica al óleo es una técnica para ellos relativamente nueva, ¿no?, al lado de nuestra historia. La utilización, como por ejemplo, del color que hace Jorge Rando, la expresividad que él tiene, ¿no?, la gestualidad, la improvisación. Cuando hemos tenido aquí maestros chinos, cuando estuvimos en China también, él estuvo con los principales maestros en Pekín y en otras ciudades, dio charlas también en universidades. Ahora recientemente, dentro de poco, tiene otra clase magistral en el Fine Arts Academy, que es una de las instituciones más prestigiosas de China a nivel artístico, y lo acogen con mucha admiración y con muchas ganas, ¿no?, de seguir aprendiendo a través de su obra, lo que nos ha supuesto que sigamos ahora, como decía, para 2023 con muchos proyectos, ¿no?, para seguir exponiendo allí. Bien, bueno, pues seguiremos informando. Eso espero. Muchas gracias por acogernos, muchas gracias por estar también con nosotros, y vamos a empezar a hablar de libros. Perfecto. Gracias. Hablamos de relatos y siempre es bueno hablar de relatos, y sobre todo si es en monodosis. Esto nos lo va a contar Marcos Arroyo. Muy buena, Marcos, ¿cómo estamos? Buenas, muy bien. Marcos con K. Con K, Fortaleza, sí. Ahí. Sí, duro. Como Capicúa, Sí. Con K también. Es mi letra favorita, Muy por bien. eso la he incorporado a Qué bien, a mi qué bueno. nombre. Oye, ¿escribiendo relatos desde cuándo? Pues el primer relato lo escribí cuando era bastante joven, pero por obligación, porque la profesora, pues lo típico que te manda escribir un relato, y yo escribí a la contra. Voy a escribir un relato que no le guste. Qué bien. Entonces escribí una historia sobre un dibujo, sobre un dibujo que sufría mucho porque era un dibujo que estaba quieto en un papel y él quería ser como su ídolo, como el Pato Donald, que era un dibujo animado, un famoso y tal. Entonces, al final, deseaba tanto salir de ese papel que cobró vida y pudo ser un dibujo animado. Yo lo trataba de hacer un poco surrealista, pensando que no le iba a gustar. Le encantó. Le encantó. Le encantó. Y basado en eso luego he escrito algún relato más que ha tenido algún premio, pero siempre me he negado a escribir. Basta que me dijeran,
¿Por qué no escribes? Qué bien. Pues no. ¿Y cuándo llegó el momento de publicar? Pues aquí en Málaga, después de mucho tiempo sin escribir y alejándome todo lo que podía, era algo que siempre ha estado rodeándome, empecé a escribir un blog, más que nada de forma terapéutica, y en uno de esos retos que solía ver en los tiempos dorados de los blogs, pedían escribir relatos sobre el medio ambiente, para que la gente sintiera esa conciencia que ahora es mucho más visible sobre el cambio climático. Y escribí un relato, retomando esa intención de juventud. Escribí un relato, gustó. Y me propusieron, ¿ahora por qué no escribes otro relato, otro tema? Y fui incorporando un relato tras otro, y me di cuenta de que me sentía muy bien, me sentía muy a gusto, que lo necesitaba. Y de ahí ha salido Relatos Monodosis, buscando qué género me encontraba yo más cómodo. Entonces, Relatos Monodosis tiene de todo. ¿De todo? De todo. Hay amor, hay desamor, hay aventura, hay acción, hay crímenes, hay incluso algún relato erótico, pero sin personas. ¿Sin personas? Sí, sí, un relato erótico entre el viento y el mar. Qué bárbaro. Sí, sí. O sea, tiene cosas surrealistas y otras cosas que son menos surrealistas. Tiene una amalgama de estilos, porque esa era la intención, buscar dónde me sentía yo más cómodo. Y decía, surgió aquí en Málaga. Sí. ¿Desde cuándo en Málaga? Pues 16 años aproximadamente llevo en Málaga. Yo nací en Palencia, me crié en Valladolid. Y desde la primera vez que vine de vacaciones a Málaga, pues me enamoré de Málaga. Yo vi Málaga y dije, yo me tengo que venir a vivir aquí. Y así lo hice. Aquí tenemos en la catedral unos magníficos retablos que vinieron de Palencia. O sea, una cosa curiosa también, ya tenemos otro palentino, una ¿no? conexión ahí muy... Claro, claro. Con ganas de seguir publicando, ¿cuántos libros publicados lleva? ¿Solo este o tienes más? Otra antología de relatos de ciencia ficción, que tengo un par de ellos también, que se llama A dónde vamos, no necesitamos carreteras, retomando la frase de Regreso al futuro. Y ahí tengo un par de relatos y estoy escribiendo. Tengo a medio escribir otro libro de relatos, uno de cuentos, y estoy acabando una novela. Entonces, cuando te dispersas en diferentes cosas al mismo tiempo, pues se va un poquito más despacio, pero bueno, yo creo que este año va a estar lleno de algún proyecto más secreto con algún compañero que saldrá a la luz y va a quedar muy, muy chulo. Bueno, en la portada sobre todo, y lo hablábamos fuera de cámara, en la portada aparece también un chimpancé, ¿verdad? Sí. Y decíamos relato de monodosis, pues a lo mejor lo va a presentar en la vía pública, en el Jardín de los Monos, por ejemplo. Estaría muy bien, la verdad que es muy buena idea. A lo mejor te la tomo prestada. Claro que sí. Bueno, pues relatos en monodosis de Marcos Arroyo, editorial Anáfora también, otra editorial malagueña. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y en la contra también tenemos... Mono por delante, mono por detrás. Te ha quedado muy mono. Me ha quedado muy mono. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Vamos a hablar de la calma que da tu alma, que dicho así podría ser una frase, y es un título de una obra, en concreto de Amor Ibáñez. Muy buena, ¿cómo estamos, Amor? Hola, ¿qué tal? Qué nombre más bonito. Muchas gracias. María del Amor en concreto, María ¿no? del Amor, sí. Tu primera obra, y Sí. le das ese título tan sugerente como La calma que da tu alma. Pues sí, ¿Cómo surgió todo esto en este libro de poesía? pues surge porque los poemas tratan de buscar algo de calma, Ah, siempre con una frase que te lleve a buscar esa calma. ujú. Así, sencillamente. Sencillamente, buscando la cabeza que siempre va dando vueltas y va dando, te lleva para un lado, para otro. Te posiciona en sitios distintos y a partir de ahí encuentras el idóneo para el poema, ¿no? Vamos a ver, lo que se trata es de buscar, de que la mente no sea tan pensante, que la mente vaya por un lado, vale, sí, que esté ahí, pero que tú estés en el momento presente. Entonces, pues se trata, yo escribía en un grupo y una amiga mía me dice, cada vez que escribes algo me das calma. Fíjate. Y entonces, pues
de ahí salió La calma que da tu alma, porque fue un juego de ¿Y palabras. escribías que en yo un me lo grupo, di. dice, un grupo de Facebook, un grupo de... No, un grupo de amigas. Y entonces yo he estado escribiendo desde siempre. Desde que desde que estaba en el colegio me leía las poesías, me las aprendía de memoria. En el instituto hacía trabajos de Lorca y tal, el profesor me ponía muy buena nota. Y en lo demás iba fatal. pero nada, y siempre he escrito pues como terapia, para descargar, para soltar, para reivindicar algo. Qué bien. Y bueno, los poemas son así, te salen, viene una frase y de pronto pues empieza. Y cuando tú dejas de descansar la mente, entonces, o sea, no le haces caso a la mente, estás en el momento presente, te das cuenta de que hay muchas cosas que se pueden hacer, que no puedes vivir la vida como una guerra, que puedes disfrutar de las cosas, Claro. que puedes sentir, porque también hay versos que hablan, o sea, poesías que hablan del amor como carnal, la sexualidad, todo eso lleva a... para estar en el momento presente, deja la mente Claro, que dice en tu propia sinopsis, en la contraportada, dice: desabrochar el alma y mostrar sentimientos es algo que la misma vida te arrastra dependiendo del momento. Exactamente. Cada momento te arrastra un sentimiento. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser regular. Esto es como la vida misma, que va como una montaña rusa. Pero estás en un momento malo o regular, ¿qué vas a hacer? Pues no irte con esos pensamientos, intentar buscar algo de calma. Muy bien. Oye, ¿te gustaría leernos alguno? Vale. ¿Sí? Venga, pues todo tuyo, elige el que tú quieras. Pues, por ejemplo, y verás. Y verás la vida como una guerra hasta que no te reconcilies con ella. Y verás la verdad cuando saques el corazón y lo lleves por bandera. Sabrás que también hay besos, abrazos y rosas frescas. Y verás que también se puede, que hoy puede ser el día de reconciliarte con ella. Qué bien, qué bonito, qué profundo, ¿eh? Pues es que sale sin querer. Pues que sigan saliendo, que se publiquen muchos más y que sobre todo los disfrutemos nosotros, que somos los que los leemos y escuchamos. Pues ya sabes, a comprarlo. A comprarlo y sobre todo, recuerden siempre, no hay que comprar un libro, hay que comprar dos, uno para ustedes y otro para regalarlo. Sí, ahora en Navidades también. También, claro, muy bien. Muchas gracias, amor, por haber estado con nosotros. Gracias a ti por haberlo hecho tan fácil. Gracias, gracias. Hay veces que los libros te dan sorpresa, porque esto que tengo aquí no es una bolsa de agua caliente, no, es una bolsa de libros. Fíjense qué delicadeza. Además dice aquí: Malaca, una huella del pasado, Juan Antonio Lopera, incluso su marcapáginas, sus bolsillos, todo. O sea, es algo verdaderamente curioso para conservar el libro que está aquí dentro. Y aquí está Malaca, una huella del pasado. Muy buena, Juan Antonio Lopera, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntanos este ingenio, ¿dónde se te ocurrió la idea o quién te la propició? Tengo una hermana que se dedica y tiene una página web que se dedica a comercializar este tipo de cositas. Y entonces, bueno, pues cuando el año pasado imprimí mi libro, pues me lo regaló. Qué la bueno. verdad que queda muy bien. Con su marcapágina incluido y todo, Sí, ¿eh? sí, sí. Todo. Genial. El textil y el mundo del libro unidos. Gracias. Bueno, ¿eh? sí. Está muy bien. Oye, Malaca. Malaca además escrito Con Q. con Q, ¿eh? Que fue una de las denominaciones también que tuvo la ciudad como tal. Sí. ¿De qué trata? Porque esto es una novela que evidentemente de Pontevedra no puede tratar. No, evidentemente ¿Este no. título?
Málaga es una novela de ficción que transcurre en dos épocas distintas dentro de la ciudad de Málaga. Una en el siglo XV, durante la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos, y otra en la actualidad con un descubrimiento arqueológico en las obras del metro. De los que se han quedado o de los que se han perdido. Bueno, este es ficticio, pero muchos se han perdido, como todos sabemos. Entonces, bueno, son dos historias que van alternándose en la novela capítulo a capítulo, que narran historias paralelas en las dos épocas y que tienen un nexo de unión y una finalización que al lector le va a sorprender muchísimo. Qué bueno. Y a partir de ahí, la ciudad da para muchísimas historias. ¿Por qué te decidiste en esa en concreto? Bueno, pues yo soy malagueño y me gusta mi ciudad como a nadie, ¿no? Me pasa igual que a algunos compañeros que han venido de fuera y han decidido quedarse aquí. Y para mí, Málaga, aparte de que se vive estupendamente bien, somos una ciudad muy antigua y por aquí han pasado todas las civilizaciones mediterráneas prácticamente y hay mucho donde elegir a la hora de plantear un escenario para una novela. En el siglo XV, bueno, pues fue una época que a mí me gustó y porque significó el fin de la época nazarí. Entonces, bueno, pues la imaginación, que es muy amplia, pues me decidí por esa época. Qué bien. En cuanto a editorial, ¿cómo decidiste editar el libro? Bueno, es mi primer libro y claro, cuando uno es neófito en la materia, pues lo primero que hace es irse a la editorial, ofrecerlo y tal. Evidentemente casi todo el mundo te lo rechaza porque ni eres famoso, ni eres conocido, ni tienes esa capacidad de atraer el negocio que ellos buscan, ¿no? Entonces no me quedó más remedio que acudir a Amazon, que es una herramienta moderna, fácil y bueno, y al fin y al cabo la publicidad y la distribución de todas las maneras te lo tienes que hacer tú, así que decidimos editarla por Amazon. Qué bien. Bueno, pues otra de las opciones más del mundo editorial, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ¿el segundo ya está en mente o...? Bueno, está el segundo y varios proyectos más que tengo. Hombre, tengo planificado la segunda parte de Malaca también, pero he decidido hacer antes otra cosa para que no se me identificara solamente con esta obra, ¿no? Entonces, aparte de varios relatos cortos que tengo escritos, con los cuales he participado en algunos concursos literarios, pues mi intención en el primer trimestre de este año publicar el libro de relatos. Qué bien. Oye, para que no se me identificase solo con esta obra, Sí. Esa frase tiene detrás mucho de reflexión. Sí. Cuéntanos. Bueno, yo soy un gran lector, he leído multitud de libros y he conocido a muchos autores que, bueno, que parecía que solamente se centraban en una especie de novela o en una clase de novela y después cuando hacían otra cosa no tenían la misma repercusión, ¿no? Sí. Entonces yo no me quise encasillar en esto. Me gusta entrar en otros estilos. Y además de esta novela, que yo la considero que es una novela de aventura, que transcurre en esta ciudad tan impresionante que tenemos, pues buscar otras cosas distintas, no quedarme solamente en novela basada en un hecho histórico. Qué bien. Bueno, pues ahí tenemos la variedad que siempre puede haber dentro de la mente de los autores. Dice, esta ciudad tan impresionante que tenemos, y en Málaga hace 20 años había muchos que decían, en Málaga es que no hay nada que ver. Esto era una realidad que existía. Bueno, eso era lo que decían. Como ya te he dicho, yo soy malagueño y a mí me ha encantado siempre coger el autobús, irme al centro de Málaga, pasear por calle Alcazabilla, visitar los rincones que desgraciadamente los chavales no conocen de esta ciudad, porque esta ciudad tiene unos rincones impresionantes, ¿no? Y bueno, sí, se decía mucho eso, que en el centro de Málaga no había nada, ¿no? Pero yo creo que tenemos una oferta amplísima. Claro. Amplísima. Claro que sí. ¿Hay muchos de esos rincones en la obra? Muchísimos. ¿Cómo cuáles? ¿Cuál es tu preferido? Bueno, la Alcazaba. En la Alcazaba se desarrolla gran parte de la novela, sobre todo en el siglo XV.
y es un tesoro arquitectónico que la verdad que los malagueños lo hemos dejado de lado muchísimos años, ¿no? Y las instituciones también, evidentemente. Y bueno, es una forma también, mi novela es una forma también de realzar lo que los malagueños tenemos, ¿no? Los monumentos que tenemos, y hacer una comparativa en la Málaga del siglo XV con la importancia económica que tenía en esos momentos, sí, y la que tiene hoy en día. Dicho así, queda como muy fácil, pero la importancia de aquellos días, la que tiene ahora, nos parece que no hablamos ni de la misma ciudad, ¿verdad? Sí. Sí, yo siempre digo, yo tengo familia que son malagueños y se han marchado a otras provincias de España y tal, y el verano pasado llegó un primo mío que está en Palma de Mallorca y hacía 40 años que no venía. No sabía dónde estaba realmente, todo había cambiado tanto que estaba maravillado. Claro. Y esta ciudad tiene eso. Bueno, pues disfruten de Malaca, y si lo pueden hacer en Málaga también, pero como nos ven en los 5 continentes, gracias a internet, ya saben que en Capicuando, que es Gerundio, lo que queremos es que se proyecte todo lo que se haga en cualquier parte de España y también del planeta. Lo más cercano que tenemos nosotros es España, y por supuesto lo más cercano de lo más cercano es Málaga. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y por disfrutar, Juan Antonio, haciendo esa obra y las que están por llegar. Y seguiremos disfrutando, no lo dudes. Gracias. A ti. Hasta luego. Hay veces que hablar con un autor que escribe constantemente y que publica también, en una entrevista corta es complicado. Nosotros vamos a buscar la fórmula para hablar de todas sus obras, a ver si esto es posible. Así que les presento a Salvador Valverde Gálvez. Muy buena, Salva. Hola, Antonio, pues encantado de estar otra vez contigo. Muy bien. Oye, es un placer como siempre. Nos has colmatado el cubo Capicúa, está llenito de libros. ¿Cómo empezaste a escribir, a investigar para escribir? Pues lo que es la pasión por investigar, por la historia y demás, desde antes de que tenía uso de razón. Pero me animé a publicar gracias de la mano de Diego Ceano, con la publicación que tenía tanto éxito del Avisador malagueño. Me dio la oportunidad de escribir sobre una sección, sobre leyendas, y ahí empezó lo que es mi carrera, se puede decir de cierta manera, publicando historias relacionadas con Málaga, y ya a raíz de ahí ya surgió todo lo demás, otros campos de investigación, pero siempre centrado en la ciudad, en Málaga. Qué bien. En Málaga, y en Málaga en concreto, el primero de los libros fue... El primero fue El Málaga Negra, un libro que surgió sin pretenderlo. Estaba investigando otras temáticas, pero en los archivos donde investigaba me salían casos truculentos, y cuando ya tenía recopilado, no sé si era entre 8 y 10 casos, pues dije que ya tenía un material muy interesante, que podría indagar más sobre estos casos tan truculentos, y al mismo tiempo pues llenaba un vacío histórico literario que había en Málaga, porque nunca se había hecho una recopilación de casos truculentos en un solo libro. Así que decidí hacer primer tomo, un tomo bastante amplio, de más de 400 páginas, de esos casos, que abarca asesinatos, ajusticiamientos y duelos ocurridos en Málaga y en su provincia. Qué bien. Y después, crónicas sorprendentes de Málaga. Ya no eran truculentas. No, bueno, sí. Los casos truculentos nunca los dejo del todo entre libro y libro, y el Crónicas sorprendentes de Málaga, la diferencia al anterior es que tiene una amplia temática. En ese nos podemos encontrar casos de personajes curiosos que han caído en el olvido, casos truculentos también, curiosidades, y lo que tiene en común este libro es que son historias que creo que el lector le va a sorprender, y que son historias que habían caído en el olvido, y le va a sorprender tanto por eso como también por lo llamativo que son la historia. Qué bien. Después, la temática taurina te ha interesado siempre mucho y he investigado bastante sobre ello. De hecho, tienes 2 obras en torno a 2 toreros relacionados con Málaga también. Sí, pero principalmente por eso, porque tiene su relación con Málaga. El primer libro vino, se puede decir, de rebote, porque trata de la biografía de Manuel Báez Litri. Sí. Pero ¿por qué le he dedicado una biografía? Porque este torero onubense murió en Málaga, en una corrida que tuvo mucha repercusión, una corrida regia, el 11 de febrero de 1926. Pero no empecé este proyecto
escribiendo su biografía, sino que hizo un documental, un corto documental con Francisco Carmona, Sí. dedicándose exclusivamente a lo que fue esa corrida y a la muerte de este famoso diestro de por aquel entonces. Me apasionó tanto el personaje que decidí hacerle una biografía completa, porque este hombre, teniendo mérito, porque era una de las grandes figuras de la época, Sí. no tenía ni siquiera una biografía. Mi duda era, murió con 21 años, una carrera tan corta, ¿me da para un libro? Pues mira, me dio para 200 páginas, una biografía que pienso que salió muy completa. Y después salió otra biografía. Otra biografía, pero esta vez no de un onubense, no de otro sitio fuera de Málaga, era malagueño, Rafael Gómez Braille, pero tenía una connotación muy curiosa, porque aunque nació en Málaga, tenía la nacionalidad estadounidense, porque sus padres eran de Nueva York, era estadounidense y tenía esa nacionalidad, la americana. Un personaje muy curioso, que a día de hoy también había caído en el olvido, y era una persona muy querida y muy reconocida. La singularidad de por qué hice el libro, aparte de su valía en la tauromaquia, que toreó en las principales plazas con mucho éxito en España, es que es una persona que no tenía esa necesidad para torear porque era rico, era una familia, venía de una familia muy pudiente. Y este hombre, la pasión, por eso el subtítulo se llama Más allá de la pasión que tenía por el toreo, y porque le gustaba tanto la costumbre española, que decidió torear primero como aficionado práctico, pero se le daba también que después decidió ir a la carrera del profesionalismo. Con mucho éxito, se le daba muy bien y fue una figura de por aquel entonces que he querido rescatar en esta obra. Y dirán ustedes, qué pechada de escribir, ¿verdad? No, y todavía hay más, porque hay una sorpresa, muchos de ustedes la conocen. Además tuvo lugar en este museo de Jorge Rando la presentación, y es que nos pusimos los dos a escribir a la limón, nunca mejor dicho, por aquello del mundo del toro, ¿verdad? Esta obra en concreto, que es Málaga Curiosa, historia boquerona toperita. Este libro, cógelo por favor, porque si tú lo coges, yo lo cojo. Aquí en el Museo Jorge Rando ha tenido mucha razón de ser, tanto la presentación, que hubo que hacer varias presentaciones, en una época de pandemia donde teníamos mascarilla en el patio, las distancias de seguridad. Cuando estamos preparando el segundo, dicho sea de paso, todo esto como tal, hacerlo es un auténtico placer contigo. ¿Qué historia boquerona te quedas con ella? Historia, es como decir a qué hijo quieres más, ¿no? Cada historia tiene sus datos, tiene algo significativo que la hace diferente una a otra. Yo me quedo, como bien has dicho, me quedo porque es una coautoría contigo, Antonio, que para mí ya es un logro y es un éxito de que una persona tan reconocida como tú en Málaga, y que sepas tanto yo te considero una persona que tiene de los mayores conocimientos sobre la ciudad y la provincia, que tenga esa confianza de publicar conmigo, ya para mí, yo creo que ya me quedo con eso. Estás hablando de mí. Sí. Vale. Y de historia en sí, del libro, pues igual que la temática que yo manejo son historias muy curiosas, que han caído en el olvido y que va a llamar mucho la atención. Qué bueno. Yo, mira, hay muchas historias. La de las manos de Ardales tuya, por ejemplo, me parece muy sorprendente, sobre todo por lo desconocido que es, y cómo también autoridades en la materia, como Pedro Cantalejo, ha dado la opción de conseguir que todo ello sea una auténtica realidad, ¿no? Entonces son elementos que tenemos ahí y que evidentemente están con todos nosotros. Así que historias aquí hay para no parar de leer, que esto es importante. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por hacer Málaga Curiosa también, por supuesto. La editorial Jácara, tú siempre has publicado... Sí, todo es con Jácara Editores, desde el primer momento, hemos mostrado confianza a la editorial en que publicara y claro, para mí es un privilegio, es también otro de los logros el poder publicar con ellos, porque lo acabado del producto físicamente, de maquetación, lo que apuesta por autores malagueños, para mí es un privilegio publicar con Jácara Editores. Perfecto. Gracias, Alba. Muchas gracias. A ti, Antonio.
Nos vamos a marchar. Antes le vamos a hacer un recordatorio. Suscríbanse al canal de YouTube de Capicúa. Ya saben, Capicúa TV les va a llevar muchísima información de muchísimos municipios de España. Hoy hemos estado hablando de libros en el Museo Jorge Rando, en Capicuando, que es gerundio. Hasta la próxima.